aulas de exclusión, 3.3 millones de menores que sufren acoso escolar. Es una investigación que hizo mi compañera Fernanda Monroy y cuéntanos de qué va, Fer. Bueno, como les adelantaba ya en un inicio, esta cifra que da el INEGI indica que el 28% de estudiantes que asisten a la escuela han sido víctimas de acoso escolar en el último año. Y igual aquí me parece importante mencionarles de una vez que entre los casos más graves, la Secretaría de Salud reportó 1,058 hospitalizaciones por temas de violencia ocurrida en entornos escolares en 2024 también. Y esto refleja un incremento sostenido en la última década, además de que el fenómeno pues también muestra diferencias por el tipo de violencia. El 63.4% de las agresiones físicas que se reportaron afectaban más bien a la comunidad de hombres y el 73.9% llega de las afectaciones psicológicas y representa al grupo a quien más afecta, a mujeres. A nivel internacional, el informe de Bullying Sin Fronteras, del Observatorio Mundial de Bullying Sin Fronteras, también revela que el ciberacoso va en aumento, algo que ya comentabas al inicio, Aníbal, que es sobre todo esta parte de que ahora el acoso escolar no solo ocurre en los espacios de las escuelas, en los salones de clases o en el patio, en la aula como tal, sino que ahora hay un no descanso para las víctimas de bullying, puesto que por redes sociales, por mensajes y por estas plataformas digitales también ocurren este tipo de casos en donde llegan mensajes, insinuaciones, amenazas y que esto deja a la víctima sin un descanso de lo que está ocurriendo con esta situación. El ciberacoso va en aumento y está vinculado a la pérdida de hasta 200,000 vidas de niñas, niños y adolescentes cada año. Y en este contexto, la especialista Gabriela Ruiz Serrano, que es académica en la Escuela Nacional de Trabajo Social, por la UNAM, señala que el bullying no puede ser visto, tiene que ser visto como un problema estructural relacionado con la normalización de la violencia, la desigualdad, la falta de atención en la salud mental en las escuelas y pues aquí es importante destacar también que aunque existen leyes, también persiste una deuda institucional ya que muchas escuelas públicas no cuentan con el personal especializado para atender este tipo de casos, lo que limita la prevención y la atención oportuna en este tipo de situaciones. Aquí la doctora Gabriela Ruiz Serrano nos habla que la violencia tiene que ser vista más allá de solo como algo entre niños y no se tiene que, por supuesto, no se tiene que minimizar como que es un asunto entre ellos que ellos tienen que resolver, sino que se tiene que poner atención a que es un problema estructural que suele ocurrir también por las dinámicas dentro de la comunidad escolar y las dinámicas en las que viven infancias y adolescencias. Estas violencias, como les mencionaba, se trasladan también a espacios digitales como un resultado de esta digitalización, donde casi todas las personas tienen un dispositivo móvil y acceso a redes sociales. Y bueno, mando a este primer corte para que escuchemos lo que dice la doctora al respecto. No podríamos pensar en el acoso escolar, en la violencia o el bullying separado o por fuera, no solo como un entramado de violencias que se pueden dar entre el alumnado, el estudiantado de una comunidad escolar, sino como el resultado de las interacciones que se dan al interior de ella. Las diferentes expresiones, como decíamos de principio, pues primero se hablaba de una violencia física, de una violencia psicológica, de una violencia sexual que se podía dar entre los compañeros que comparten un aula o que pertenecen a un contexto académico específico, escolar. Sin embargo, hoy ha trascendido las fronteras de la relación intersubjetiva que se puede dar de manera presencial para también ya hablar del ciberacoso, es decir, cómo el entorno digital configurado también a partir de la pandemia, me parece que es importante destacar que sí ha habido una transformación antes del contexto de la pandemia y su consecuente confinamiento, y cómo los jóvenes, las niñas, los niños y los adolescentes pues tuvieron que encontrar en la virtualidad el escenario de socialización. Es decir, ya no estamos hablando solamente de una herramienta digital que nos permite estar conectados o acceder a información, sino de un espacio para las relaciones sociales. Y ahí, bueno, pues sí, desafortunadamente ha habido un incremento
Desafortunadamente, hoy sabemos que se dan estas relaciones recientemente y eso es algo de conocimiento nacional, ¿no? Como sabes, se dio una situación muy lamentable en uno de los colegios de ciencias y humanidades que pertenecen a la universidad y se le atribuía al fenómeno incel. Entonces, como vemos, pues ha traspasado las violencias, ya no nada más se dan de manera física y presencial, sino que también se ven influenciadas por esta exposición permanente a la que nos encontramos todas las personas, pero específicamente a las relaciones y cómo se van definiendo entre las y los jóvenes, las y los niños. Entonces, quizá intentando dar una respuesta un poco más concisa a lo que me preguntas, creo que el panorama en México y a nivel internacional, pues nos obliga a mirar otros escenarios que quizá en el pasado no habíamos considerado y que ahora pues implican una alerta internacional y específicamente en México, pues también para el diseño y la generación de estrategias que también consideren estos entornos digitales. Algo que también señala la doctora Ruiz Serrano es que las violencias que sufren niños, niñas y adolescencias no siempre se denuncian por parte de ellos y por eso existen pocos diagnósticos. Aquí señala que además de la denuncia, pues el marco jurídico no debería de ser el único para abordar el acoso escolar, sino que debe de atenderse a partir de estrategias, programas y políticas públicas que encaminen a construir espacios libres de acoso y de violencia. Además de construir una comunidad bien tratante, esto pues señala es imposible si quienes educan y guían están inmersos también en dinámicas violentas, en este caso profesores y todo el cuerpo docente, quienes en estas ocasiones podrían terminar reproduciendo o normalizando estas formas de relación violenta, lo que impacta también directamente en cómo se construyen las interacciones dentro de la escuela. Escuchemos lo que dice al respecto la doctora. Pocos diagnósticos, tenemos una cifra negra también muy alta respecto de estas violencias, porque no necesariamente terminan en una denuncia. Desafortunadamente, creo que no podemos circunscribirlo solo a un escenario jurídico. Es decir, si bien tenemos marcos normativos como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece como un derecho el poder desarrollarse en un espacio libre de violencia, y esto desencadena una serie de estrategias de política pública, programas, ¿no? Que ya en el pasado se venían desarrollando como Escuela Segura, como el Programa Nacional de Convivencia Escolar, ¿no? Como una política pública que encamina precisamente a la construcción de escuelas libres de acoso y libres de violencia. Si bien contamos con estos marcos normativos, estos programas nacionales, pues ha sido insuficiente, ¿no? No hemos logrado concretar relaciones de base segura dentro de los entornos escolares, porque son muchos los factores que están interpelados en esta circunstancia, ¿no? También se ha documentado que en las condiciones de violencia escolar el aspecto comunitario es muy importante, cómo vamos modelando la relación que las personas adultas, como las guías, como las personas que deberemos de traducir el mundo a niñas y niños, pues también estamos inmersos en relaciones de violencia, ¿no? La doctora también nos introduce a un análisis que se tiene que hacer sobre el nivel biológico de los cerebros. Ella explica que la violencia en las infancias no solo se aprende socialmente, sino que también afecta el cerebro a un nivel biológico. Aquí nos explica que las neurociencias muestran que especialmente entre los 0 y 6 años, cuando el cerebro se está desarrollando en gran medida, la exposición a la violencia puede modificar la arquitectura cerebral debido a factores como el estrés, que conocemos también como cortisol. Esto implica que las experiencias tempranas son clave porque marcan el desarrollo y las formas de relacionarse a lo largo de la vida. Por eso no basta con capacitaciones escolares que se den de manera superficial o como un trámite, sino que deben de ser profundas, orientadas a la empatía y a la resiliencia y a formar parte de una estrategia integral, considerando que docentes y adultos también están inmersos en contextos de violencia. Aquí resalto mucho esta parte porque me gustaría que no se entienda de manera simplista que si un alumno ejerce violencia en sus compañeros,
sea solamente la justificación porque sus padres quizás también lo golpean a él o a ella. Es parte también de una de las razones, sin embargo, pues vienen muchas razones detrás que también podrían ocurrir y no para nada quiero justificar la violencia que quizás los padres puedan ejercer con sus hijos, sino más bien explicar que al vivir en un sistema tan desgastante y en donde se procura muy poco el cuidado y el autocuidado, pues hay veces en las que en muchas ocasiones también los padres viven en contextos sumamente estresantes y que eso los hace actuar de las maneras no correctas también a través de la violencia. Y pues cuando esto ocurre, cuando la violencia, recordemos que no solo son golpes, sino también gritos y pues violencia psicológica, cuando esto ocurre con menores de edad, pues lo que pasa, como nos advierte la doctora Gabriela Ruiz Serrano, es que se modifica esta arquitectura cerebral de los jóvenes, de los menores de edad, y esto también genera que ellos normalicen esta violencia y lo vean como algo normal dentro de sus vidas y que a partir de esa normalización se relacionen con sus demás compañeros. Escuchemos lo que dice al respecto. ¿No? O sea, las neurociencias hoy nos han dotado de conocimientos que nos permiten cobrar conciencia de cómo la violencia transforma la arquitectura cerebral. Yo siempre digo a mis estudiantes, el niño no solo pega porque le pegan, no es solamente una situación que se pueda atribuir a una relación de aprendizaje social, sino esto tiene un impacto a nivel neurobiológico. Y ese impacto, sobre todo cuando se da en la primera infancia, o sea, pensemos que el cerebro crece, Fer, el 80% de su capacidad de los 0 a los 6 años. Entonces, la información que nosotros le damos a partir de la relación social a niñas y niños es el equipaje con el que se van a ir para el resto de la vida. Y entonces, esta transformación de la arquitectura cerebral que se da cuando están expuestos a condiciones de violencia por la segregación de cortisol es algo que no podemos desestimar. De ahí entonces que me parece importante que sí se recuperen estas capacitaciones, pero que no se vean solo como un requisito, ¿no? Solo porque la escuela tiene que dar un reporte este, a sus autoridades o porque tiene que responder a un programa nacional como un checklist, ¿no? Ya dimos 5 cursos de capacitación, ¿no? Sino que esto vaya mucho más profundo para poder sensibilizar porque, bueno, pues las y los docentes también están inmersos en esta realidad. Así que creo que sí estoy convencida de que estas estrategias de capacitación encaminadas a la empatía y la resiliencia tienen que estar consideradas. Al mismo tiempo, pienso que eso tiene que ser solo parte de una estrategia mucho más integral. Lo que nos advierte la especialista es que en esta primera infancia, cuando el 80% del cerebro está en esta fase de desarrollo, cuando niños, niñas y adolescentes se encuentran también en esta exposición continua a gritos, el castigo corporal, a negligencia, puede generar esta liberación sostenida de cortisol. Y en este contexto, algunas conductas agresivas que ellos pueden tener en el ámbito escolar también pueden ser entendidas como respuestas de adaptación. De acuerdo con lo que menciona la académica, niñas y niñas expuestos a entornos adversos desarrollan mecanismos orientados a la identificación constante de amenazas, lo que influye que su forma de interactuar con otros sea pues de esta manera violenta, agresiva y que no por justificar lo que ocurre también en casos de bullying, pero sea de alguna manera sin intención o sin identificar del todo que lo que están ejerciendo sea una violencia hacia sus demás compañeros. A este proceso se suma la etapa de la adolescencia caracterizada por una reorganización neuronal conocida como una poda sináptica, en la que el cerebro refuerza ciertas conexiones y elimina otras. Este periodo coincide con la educación secundaria y presenta una fase alta de vulnerabilidad emocional y social en la que la búsqueda de identidad y pertenencia adquiere un papel central. Cuando estas dinámicas se desarrollan en entornos atravesados también por el hostigamiento, pueden presentarse afectaciones en la salud mental como la ansiedad, el estrés postraumático o la depresión, de acuerdo con lo que ha mencionado el sector de salud en sus últimas encuestas. En secundaria también tenemos una etapa en donde más se presentan este tipo de violencias y en donde las violencias escalan a algún nivel,
pensando también sobre todo que en secundaria es cuando la mayoría de jóvenes ya tienen dispositivos celulares, dispositivos móviles, y que en esta búsqueda de identidad y su pertenencia, pues aceptan lo que pensemos un líder pueda decirles, y sin importar si esta persona o líder de un grupo está ejerciendo violencia o no, esta búsqueda de identidad y de pertenencia les hace continuar con ese tipo de reproducción de violencia. Y aquí es muy importante porque además la exposición a las dinámicas digitales que tienen adolescentes, pues favorece muchísimo la reproducción de violencias, entendiendo también que en estos contextos, como lo mencionaba también ya la doctora Gabriela Ruiz Serrano, se favorece el machismo, ideas muy patriarcales, como eso ocurrió hace algunos meses en el tema de los incels y como sigue ocurriendo actualmente, en donde este tipo de grupos son muy normalizados en los espacios de las redes sociales, y las personas que precisamente están en búsqueda de saber cómo se identifican, de pertenecer a algún lugar, los adoptan y continúan reproduciendo este tipo de violencias. Escuchemos lo que dice al respecto. Es en el nivel de secundaria en donde más se ha documentado el tema del acoso, la violencia y el bullying entre los jóvenes. Me hace pensar mucho en justo en esta transformación de la arquitectura cerebral. Si pensamos que entre los 9 y los 12 años de edad vivimos, experimentamos en el cerebro algo que se llama poda cerebral. Y entonces las y los adolescentes, bueno, van teniendo una reconfiguración en su estructura. Dicen los que saben que lo que no pudimos hacer bien en la primera infancia, lo podemos reparar en esta etapa del desarrollo, dado que el cerebro es muy flexible. No significa que en el resto de la vida no vayamos generando estos canales, estos neurotransmisores. Sin embargo, en la etapa adolescente, bueno, pues es un momento de mucha fragilidad. Es importante ahí precisamente poder generar estos entornos seguros porque la información que tenemos nos permite socializar en el mundo. Y justo hace algún tiempo fui a una conferencia del doctor Eduardo Calixto, que es un neuropsicólogo, no creo que es médico, pero especialista en neurociencias, y este experto explicaba cómo entre los 7 y los 14 años se desarrolla en nuestro cerebro pues todas estas habilidades sociales. Por eso pensemos un poco que en la etapa de la secundaria, cuando los adolescentes están buscando una identidad, están buscando pertenecer a un grupo, empiezan a distanciarse de la familia, ¿no? De la madre, el padre, para poder tener pues relaciones con sus pares, que también tiene que ver con un tema de sobrevivencia de la especie, pues ahí precisamente es donde van explorando las formas de relacionarse. Todavía en el nivel de primaria, no estoy diciendo que no suceda, pero se puede contener un poco más, dado que pues hay más cercanía, ¿no? La misma etapa del desarrollo demanda el que podamos estar con papá y mamá. O con cuidadoras, cuidadores, ¿no? Los abuelos, las tías, el clan. Y bueno, pues en la etapa de preparatoria, lo que hemos observado y que también podría decírtelos desde mi experiencia como docente, pues es como precisamente, pues esta exposición que se está teniendo ya de manera, pues, prácticamente hegemónica, digamos, ¿no? En términos de las relaciones en el ciberespacio, pues también nos ha llevado como a ver este tipo de acoso sexual, ¿no? Esta violencia que se puede dar física y psicológica. A partir pues de estas relaciones, ¿no? Bueno, querer que a lo mejor decías tú hace un rato la machósfera, ¿no? Y cómo estos principios de la masculinidad y cómo todo lo cultural, bueno, ya se va expresando en las relaciones amorosas, en las relaciones de amistad, en las relaciones que tenemos con las autoridades, y eso pues va generando, va tejiendo también pues escenarios sociales que hacen proclives que se puedan repetir estas culturas o esta cultura pues machista, ¿no? Que todavía priva en nuestro país.
Y mencionaba además hace un momento que las violencias en el bullying también están permeadas por el machismo, pero al mismo tiempo por un fenómeno que conocemos también como adultocentrismo. Son violencias estructurales que atraviesan las dinámicas de la violencia escolar, del acoso escolar. Este adultocentrismo pues se reproduce de manera general porque pues pasa muy comúnmente que cuando somos adultos creemos y pensamos que somos los únicos que tienen experiencia, que tienen el conocimiento y que tienen el poder de decidir sobre la vida de infancias y adolescentes. Algo que destaca mucho sobre todo la trabajadora social es que incluso vemos a los menores de edad y a las infancias como personas no sujetas a derecho, y esto también hace que sus voces no sean escuchadas en los contextos en donde se necesita que ellos participen activamente y que sean reconocidos desde un amor y un cariño y este acompañamiento que permita que sean escuchados, que sean reconocidos y que además les ayude a crear también ambientes seguros para ellos y ellas. El adultocentrismo es un tema que se da, pues, se da muy comúnmente, se da sobre todo también pensando en que cuando cumples esta mayoría de edad, pues ya eres un sujeto a derechos y por lo tanto tienes este poder de incidir sobre la vida de adolescentes. Y no quiero decir que los adultos no deban de acompañar también los procesos de infancia y adolescentes o que no los guíen sobre todo para saber cómo estar seguros, no cometer riesgos, para que sus vidas estén a salvo, sino más bien que a veces este mismo interés que tenemos adultos de proteger a menores de edad nos lleva a generar condiciones violentas también para ellos porque no les ponemos la atención suficiente y porque no los escuchamos como debería de ser. Escuchemos lo que dice la doctora al respecto. Bueno, estas nuevas expresiones que se están dando y que están en el marco de una serie de violencias estructurales, por un lado, por supuesto, la violencia de género, ¿no? Que a través de estas prácticas machistas de tú eres mujer y entonces vales menos, se llevan a este ciberespacio y también el tema del adultocentrismo, ¿no? Creo que eso también es una violencia estructural que gracias a los estudios feministas y a este enfoque en género hoy podemos mirar con mayor claridad, pero que todavía hay mucho camino por recorrer. Pensar que la persona adulta, por el simple hecho de tener más años que un niño o una niña, puede ejercer violencia sobre ellos y además bajo el cobijo de la disciplina o de la legitimidad que puede dar el que yo soy tu papá o yo soy tu mamá o yo soy tu abuelo y entonces yo puedo hacer y decidir sin discriminación y sin considerar las necesidades que puedes tener. Entonces, creo que acá, bueno, pues ya estaríamos entrando al espacio también del ejercicio de derechos, en donde en este ejercicio de derechos, pues no solo mirarlos como un listado de cosas que aparentemente tendrían que estar sucediendo, sino realmente dando un lugar de protagonismo. ¿Qué piensan las niñas y los niños? ¿Cómo lo viven? ¿Qué les gustaría? Para la realización de este reportaje tuve la oportunidad de hablar con una persona que fue víctima de bullying y presentamos también para ustedes su testimonio, no con el objetivo de revictimizarla, sino de escuchar desde la voz de esta persona cómo fue para ella enfrentarse a una situación de acoso escolar. Les mencionaba al inicio del programa que por protección a su privacidad la hemos nombrado como Andrea, es un nombre falso precisamente utilizado para proteger su identidad y por lo mismo el audio que ustedes van a escuchar está distorsionado para que su voz no sea reconocible. Les cuento rápido que Andrea vivió 4 años de acoso escolar que comenzaron cuando ella tenía 10 años con aislamiento y exclusión, tolerados también por docentes que minimizaron su situación como un conflicto entre pares. El rechazo que ella vivió evolucionó hacia violencia de género al ser señalada por convivir con compañeros varones y practicar deportes que en ese entonces ella comentaba estaban relacionados como masculinos, deportes que solo podían hacer niños. Esto fue reforzado también por una profesora en su grupo que legitimó las burlas y los estigmas que ella vivió y fue etiquetada de esta manera. Lejos de protegerla, la escuela también profundizó un aislamiento que incluso restringió su movilidad con sus demás compañeros. En secundaria, el acoso escolar que ella sufrió escaló a insultos públicos y a violencia sexual digital, sin que las acciones institucionales garantizaran su seguridad. Esto provocó afectaciones graves en su salud emocional y académica, incluyendo depresión, autolesiones e ideación suicida.
Hoy Andrea reconoce también que el daño no solo provino de sus compañeros, sino de un sistema adulto que permitió y reforzó su exclusión mediante prejuicios de género. Les traemos a ustedes este testimonio que espero que puedan entender bien. Les repito, la voz está distorsionada para proteger su privacidad, pero espero que puedan escucharlo claramente. Vamos a escucharlo. Todo comenzó cuando tenía 10 años. Al principio no fue algo tan evidente, pero poco a poco empecé a notar que mis compañeros dejaban de incluirme. Ya no me hablaban, no me tomaban en cuenta para las actividades de la escuela ni los trabajos en equipo. Era como si yo no estuviera ahí, como si fuera invisible. En ese momento las personas adultas, mis profesores titulares, lo veían como algo normal, como diferencias entre estudiantes, pero para mí no lo era. Yo no entendía qué estaba pasando ni por qué de pronto me quedé completamente solo. Con el tiempo ese aislamiento cambió. Ya no era solo que me ignoraran o me aplicaran la famosa ley del hielo, sino que en quinto empezaron comentarios, burlas y también etiquetas sobre mi persona. Parte de esto tenía que ver con la forma en la que yo me relacionaba. A mí me gustaba hacer deporte, sobre todo disfrutaba mucho jugar fútbol en los recesos con mis compañeros hombres. Y eso empezó a ser visto como algo incorrecto, como si estuviera mal que una niña se juntara con niños en el recreo. Recuerdo que en este mismo grado, cuando iba en quinto, mi profesora titular, también llegó a cuestionar mis amistades. Me preguntaba si no había algo detrás de eso, porque no era bien visto que yo me juntara con hombres en su mayoría. Y creo que cuando eso pasa desde una figura de autoridad, todo cambia, porque lo que antes eran actitudes aisladas por parte de mis compañeros, se vuelve algo que todo un grupo refuerza. Y bueno, a partir de ahí, la forma en la que me trataban se volvió más constante, las burlas, las etiquetas y los comentarios despectivos hacia mí. Mi familia buscó apoyo en la escuela con mi profesora titular, pero yo creo que más que haberme ayudado, la respuesta de mi maestra en ese entonces, más bien pues afectó mi situación, porque ella habló con las profesoras de los grupos de mis amigos y pues sentía que incluso estas medidas habían hecho que me aislara más, ya que no me dejaban juntarme con ellos en los recreos y se buscaba que yo no conviviera con mis amigos, pues por ser hombres. Cuando yo entré a la secundaria pensé que tendría una oportunidad para empezar de nuevo, para cambiar la dinámica, pero esto no fue así. Lo que estaba pasando no se detuvo, solo cambió de forma y yo diría que incluso escaló. Empezó a aparecer también en otros espacios porque en este entonces yo comencé a tener redes sociales y pues el acoso que sufría lo viví incluso fuera de la escuela. Y eso hacía que no tuviera yo algún lugar en donde realmente pudiera sentirme tranquila. Todo esto tuvo un impacto importante en mí, en cómo me sentía, en mi confianza, en mi manera de relacionarme con las personas. Tuve que aplicar una sobrevigilancia sobre lo que hacía para no, para que las cosas que hacía no se malinterpretaran, para que mis amistades no fueran mal vistas. E incluso recuerdo que pues me sentía muy triste al grado de que dejé de hacer cosas que antes me gustaban y empecé a cerrarme mucho y ahora me empecé a aislar por mi propia cuenta. Con el tiempo he podido entender que lo que viví no fue solamente un tema entre compañeros, sino que también tuvo que ver con un entorno donde no hubo una intervención a tiempo y donde los prejuicios de estos adultos influyeron en la forma en la que me veían y en la forma en la que me trataban mis compañeros. Hoy también puedo nombrarlo de otra manera, porque muchas de esas violencias estuvieron marcadas por juicios sobre cómo debería de comportarse una niña de 10 años, por estereotipos y expectativas de género que terminaron justificando el rechazo y las agresiones que yo viví en ese entonces. Yo creo que mi historia no se trata solo de bullying, sino de violencias que también tienen un componente de género y que solo pueden cambiar si construimos espacios
con más empatía, acompañamiento y que sean seguras para todas y todos. El testimonio de Andrea nos permite visibilizar lo que ya nos adelantaba la académica Ruiz Serrano sobre cómo el machismo está dentro de este tipo de violencias estructurales que viven infancias y adolescencias y cómo el factor adulto siempre es un ente importante para que este tipo de violencias no se reproduzcan. En su caso, el factor adulto más bien favoreció a que las violencias hacia ella se multiplicaran o se incrementaran por estos juicios que los adultos generaron en ese entonces sobre su forma de relacionarse con compañeros hombres en su mayoría. Y es muy importante también hablar sobre cómo la violencia escolar también está ligada, les decía ya hace un momento, a estas condiciones estructurales que dificultan que también exista una atención individual del alumno. Se plantea también que la educación debe reconocer a los estudiantes como seres integrales, considerando su dimensión emocional, sobre todo su autoestima y su entorno familiar. Y es clave que docentes no solo transmitan la información, sino que también ellos puedan detectar las señales de violencia, que apliquen protocolos claros y que fomenten una cultura de paz basada en la empatía, además del acompañamiento y las relaciones significativas que favorecen la resiliencia, por lo que la escuela también debería de impulsar estrategias comunitarias y familiares que permitan que los estudiantes y estos menores de edad puedan vivir en entornos seguros, en donde sean bien tratados y en donde, como en el caso de Andrea, no se favorezca que más bien las autoridades también de alguna manera incidan en este tipo de violencia y provoquen que las violencias continúen y se perpetúen. Ante estudiantes que ejercen violencia, la doctora Ruiz Serrano nos explica que se debe analizar también el contexto y los factores asociados, evitando etiquetar o expulsar a los alumnos, porque aquí la clave es generar estrategias basadas en vínculos seguros y tratos respetuosos, ya que las relaciones positivas pueden transformar conductas y enseñar formas no violentas de relacionarse. Escuchemos lo que nos dice al respecto. ¿No? Luego decíamos hace un momento de las violencias estructurales y como muchos docentes, pues tenemos en el aula, ¿no? Yo lo pienso en mi experiencia como docente en la universidad, yo tengo grupos cuando doy asignatura teórica de hasta 60 estudiantes. ¿Cómo singularizas un proceso formativo? ¿Cómo te das cuenta, ¿no? Y decía Bell Hooks, tenemos que siempre no sacar la emoción del aula, ¿no? Como siempre reconocer que nuestros estudiantes pues son seres integrales, sentipensantes y entonces cómo detonamos estrategias educativas, pedagógicas que consideren también esos elementos. Entonces creo que estar muy alertas, el factor emocional, ¿no? La baja autoestima que pueden tener adolescentes, niñas, niños, las problemáticas familiares que son, ya dijimos, el caldo de cultivo que viabiliza la violencia escolar. Entonces, creo que sí, o sea, un tema es contar con protocolos claros de actuación. Otro tema es promover una comunidad segura a partir de relaciones bien tratantes. Hoy se habla a nivel nacional ya de una cultura de paz y de cómo se teje esta cultura de paz a partir de relaciones en donde la empatía pueda estar presente y que no se inhiba ese proceso. Entonces, es por un lado, ¿no? Que los profesores y por el otro que también las y los docentes tengan proximidad con estos temas, ¿no? Parece que no, el ser docente no necesariamente va a traer esta información, ¿no? Pero dejar de pensar desde nuestro rol docente que solo somos transmisores de información, sino reconocer, y bueno, también lo que se ha documentado es que la resiliencia se desarrolla a partir de esta relación intersubjetiva, estas relaciones que podemos tener con personas significativas y con que haya una, siempre ya habrá un camino de esperanza. Entonces, acompañar mucho estos procesos, no desestimarlos y reconocer que tenemos una responsabilidad. ¿No? Pensar en cuando tenemos un chico que genera violencia, con qué otros factores está asociado y qué estrategias se pueden generar, no para expulsarlo del entorno escolar ni para poner una
etiquetas sobre él o ella, sino más bien como considerando que pueden haber otras estrategias. Y bueno, pues ahí pienso en Bruce Perry, pienso en Jorge Barudi, que dice que no hay cerebro que se resista a una dosis de oxitocina, por más lastimado que se encuentre. Y la traducción de esto que acabo de decir es, siempre que haya una relación de seguridad, una relación bien tratante, las personas de a poco van a ir aprendiendo que hay otras formas de relacionarse. No es generando más violencia ni exclusión. Aquí me parece importante también precisar que no quiero decir con este reportaje que toda la culpa sea de adultos o que la culpa sea de la persona que ejerce estas acciones de acoso hacia las demás, sino más bien que es todo un fenómeno, como ya les decía, un fenómeno estructural, un fenómeno en el que dependen muchísimas cosas, como alguien también nos mencionaba en los comentarios, tiene que ver con la pobreza que viven algunas familias, tiene que ver con el machismo, con la discriminación racial, con los prejuicios, con la forma en la que somos educados también culturalmente, y que todo esto pues de alguna manera va poniendo este terreno para que este tipo de relaciones violentas, este tipo de acoso y bullying suceda en los espacios y en las escuelas, y que entonces genera que estas escuelas, en lugar de ser espacios seguros, sean espacios en donde la violencia se reproduzca y continúe ejerciéndose también para hacia los demás compañeros. Al respecto, la doctora nos habla sobre todo de la importancia que tenemos como adultos de poner atención en este tipo de situaciones cuando ocurre, ya sea por parte de la persona que ejerce violencia, también el conocer por qué está ocurriendo, entender que no es solo porque quiera hacerlo, sino como lo decía también en un instante, que tiene que ver con estos mecanismos de defensa y de protección o de relacionarse de esta manera en donde si yo no violento me van a violentar. Ella habla sobre todo de que los adultos debemos de generar una sensibilidad con lo que ocurre en los entornos escolares. Algunos casos, menciona, requieren intervención disciplinaria, pero la prioridad siempre va a ser acompañar los procesos hacia entornos seguros mediante un trabajo interdisciplinario. Aquí se destaca el papel de profesionales como trabajadores sociales, psicólogos, y que puedan generar un cuidado integral y sensible, entendiendo que la violencia también responde a un entramado de factores, como ya les mencionaba, familiares, sociales y económicos. Y aquí, pues la influencia también del consumo y el sistema social en el que vivimos resalta sobre todo la importancia de una mirada comunitaria donde lo que ocurre también nos impacta a todos. Y aquí es muy importante hablar sobre la parte de generar también como adultos que podemos convivir con demás adultos, que aunque no sean nuestros familiares, podríamos tener esa mirada de atención y de sensibilidad hacia ellos y de alguna manera de acompañamiento. Algo que mencionaba la doctora que me parece también importante destacar es el hecho de que quizás cuando un menor de edad que ejerce violencia hacia sus compañeros, de repente, por un contexto violento en el que también él vive, este chico de repente recibe un amor o un trato diferente, un trato desde el cariño, desde el acompañamiento, desde la contención, un trato que no es violento. Esto, por supuesto, cambia también la manera de ser, y que esto, pues a la vez, cuando afecta directamente la relación de este chico, puede hacer que este chico cambie su manera de relacionarse con las personas de su entorno escolar. Por eso es muy importante lo que dice sobre generar una mirada comunitaria donde el cuidado de infancias y menores de edad sea colectivo, aun si ellos o ellas no son directamente nuestros familiares o si no son cercanos completamente a nosotros. Escuchemos lo que dice. Que hay niveles, ¿no? Y que a lo mejor van a haber chicos y chicas que ya están pues con una afectación que va a implicar una intervención disciplinar, pero definitivamente pensar que tenemos en nuestras manos la posibilidad de acompañar procesos que se desplacen de la violencia a la seguridad. Y para eso hay equipos, ¿no? Y yo apuesto mucho a la formación de estudiantes, ¿no? La formación de trabajadoras sociales, psicólogos, abogadas, antropólogas, que puedan realmente
dotarse de herramientas para este cuidado sensible y bien tratante. Porque al final esa es la aspiración, ¿no? Lo que buscamos precisamente con este trabajo interdisciplinario, pues es precisamente acompañar los procesos de resignificación de trayectorias. Y bueno, pues en la Escuela Nacional de Trabajo Social el año pasado justamente pues se hizo una iniciativa que llegó a la Cámara para pedir pues que estemos presentes en los contextos escolares. Sé que ahora me sueno muy chauvinista, pero pienso que las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales podemos tener esta mirada sensible también para pues identificar en las niñas y los niños estas problemáticas que no están solamente soportadas en un pilar, ¿no? No es solamente la falta de acceso a cuestiones materiales, no es solamente la relación familiar, no es solamente lo comunitario, sino es un entramado de todo y quizá un poco solo creo que me gustó mucho tu aportación y tu intuición en ese sentido, cuando decías, bueno, cuando el chico quiere acceder a tener ciertas cosas materiales, ¿no? Entonces, sí, ¿qué papel juega el sistema capitalista y cómo promueve una cultura del consumo en donde tú eres a partir de lo que consumes? Y si no tienes ese zapato de marca o esa chamarra o ese dispositivo, entonces estás por fuera de este sistema, que diría Bauman, esos excluidos, pero que al final son quienes sostienen también al sistema. Entonces, sí, el tema de la individualidad que promueve este sistema capitalista, ¿cuántas veces has escuchado que te dicen, no te preocupes por lo que le pasa al vecino, preocúpate por ti? Y yo digo, no, sí me tengo que preocupar por lo que le pasa al vecino, porque lo que le pasa a él tiene un impacto en mí. Entonces, creo que si las personas adultas logramos tener ese nivel de sintonía, ese nivel de sensibilidad, ese nivel de cuidado y entendemos que las niñas y los niños son una responsabilidad social, o sea, no es que es el del vecino, no. Las niñas y los niños son de todos y de todas, ¿no? Y entonces tenemos que generar como sociedad una comunidad segura. Y entonces la prevención de la violencia en niñas y niños también requiere cambiar las formas de crianza y educación, eliminando el abuso y el adultocentrismo, reconociéndolos también como sujetos de derecho desde el presente. Y es fundamental entonces crear entornos seguros emocionalmente, que sean consistentes dentro de la familia, dentro de las escuelas y en otros espacios, evitando dinámicas de competencia que fomenten también la violencia entre ellos, porque aquí ella mencionaba que de repente ocurre que en actividades extracurriculares menores de edad pueden tener también sufrir acoso generado sobre todo por la competencia. Ella menciona el caso de cómo de repente en academias de baile o cuando se dan en estos casos, lo que pasa es que surge una competencia entre compañeros. No quiero decir que la competencia sea mala, sino que más bien a veces esta competencia, si no se ve de una manera sana, genera que entre ellos se peleen, se pongan el pie, se escondan vestuarios, se escondan el maquillaje, no se les permita participar de la misma manera con las condiciones. Y entonces el eje central, incluso también en estos espacios, en escuelas y espacios en donde menores de edad generan actividades recreativas, es transformar las prácticas del mundo adulto para promover relaciones basadas en la empatía, el respeto y la comunidad. Escuchemos lo que dice al respecto. Si aspiramos a tener estas relaciones, sí tenemos que pensar en la manera en cómo estamos criando y cuidando a niñas y niños. Eliminar la práctica del abuso corporal, del abuso físico, del abuso psicológico, que va a transversalizarse con romper con el adultocentrismo como violencia estructural, reconocer el papel protagónico que tienen niñas y niños, materializar realmente este derecho a la participación, materializar este derecho a una vida libre de violencia a partir de estas relaciones de base segura que niñas y niños tienen. Que hay niveles, ¿no? Y que a lo mejor van a haber chicos chicas que ya están pues con una afectación que va a implicar una intervención disciplinar, pero definitivamente pensar que tenemos en nuestras manos la posibilidad de acompañar procesos que se desplacen de la violencia a la seguridad. Y para eso hay equipos, ¿no? Y yo apuesto mucho a la formación de
estudiantes, ¿no? La formación de trabajadoras sociales, psicólogos, abogadas, antropólogas, que puedan realmente dotarse de herramientas para este cuidado sensible y bien tratante. Porque al final esa es la aspiración, ¿no? Lo que buscamos precisamente con este trabajo interdisciplinario, pues es precisamente acompañar los procesos de resignificación de trayectorias. Y bueno, pues en la Escuela Nacional de Trabajo Social el año pasado justamente pues se hizo una iniciativa que llegó a la Cámara para pedir pues que estemos presentes en los contextos escolares. Sé que ahora me sueno muy chauvinista, pero pienso que las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales podemos tener esta mirada sensible también para pues identificar en las niñas y los niños estas problemáticas que no están solamente soportadas en un pilar, ¿no? No es solamente la falta de acceso a cuestiones materiales, no es solamente la relación familiar, no es solamente lo comunitario, sino es un entramado de todo y quizá un poco solo creo que me gustó mucho tu aportación y tu intuición en ese sentido, cuando decías, bueno, cuando el chico quiere acceder a tener ciertas cosas materiales, ¿no? Entonces, sí, ¿qué papel juega el sistema capitalista y cómo promueve una cultura del consumo en donde tú eres a partir de lo que consumes? Y si no tienes ese zapato de marca o esa chamarra o ese dispositivo, entonces estás por fuera de este sistema, que diría Bauman, esos excluidos, pero que al final son quienes sostienen también al sistema. Entonces, sí, el tema de la individualidad que promueve este sistema capitalista. ¿Cuántas veces has escuchado que te dicen, no te preocupes por lo que le pasa al vecino, preocúpate por ti? Y yo digo, no, sí me tengo que preocupar por lo que le pasa al vecino, porque lo que le pasa a él tiene un impacto en mí. Entonces, creo que si las personas adultas logramos tener ese nivel de sintonía, ese nivel de sensibilidad, ese nivel de cuidado y entendemos que las niñas y los niños son una responsabilidad social, o sea, no es que es el del vecino, no. Las niñas y los niños son de todos y de todas, ¿no? Y entonces tenemos que generar como sociedad una comunidad segura. Y esto que menciona es muy importante porque el tema de bullying y el tema de violencias que sufren de menores de edad, de infancias y adolescencias, no es solo responsabilidad de las familias o responsabilidad de las escuelas, es responsabilidad de todos y todas, entendiendo que entre todos y todas estamos generando también las condiciones para que ellos pues vivan estas violencias, las normalicen y las reproduzcan. Entonces, por tanto, lo que es importante es que entre nosotros busquemos la forma de generar unas condiciones en donde menores de edad vivan de manera segura, vivan en un presente en donde ellos también sean entendidos como sujetos de derecho, en donde sus voces incidan también en nuestras realidades y que no se quede solo como de son los menores de edad y no los vamos a escuchar porque todavía no son sujetos de derecho o porque quizás lo que dicen es una exageración o lo están maximizando. Aquí me gustaría repetir también sobre todo las cifras en donde les decía que México es el segundo país a nivel mundial con mayor incidencia de bullying, donde 3.3 millones de adolescentes lo han vivido, donde de estos donde la Secretaría de Salud también ha reportado que 1,058 han sido hospitalizados por violencia ocurrida en entornos escolares y donde el ciberacoso ha generado la pérdida de hasta 200,000 vidas de niños y niñas y adolescentes por cada año. Aquí, pues estas cifras dejan claro que el bullying en México no es un problema aislado, sino un tema estructural con millones de adolescentes e infancias afectados en donde las consecuencias pueden llegar desde una hospitalización hasta la pérdida de sus vidas. Estos datos también muestran cómo pues, se acercan también al testimonio de Andrea, en donde nos deja ver que el acoso escolar no solo surge entre estudiantes, sino que también se construye y se sostiene en entornos donde muchas veces las instituciones y el mundo adulto fallan en intervenir a tiempo. Y pues los especialistas, como la doctora Gabriela Ruiz Serrano, coinciden en que no basta solo con leyes o protocolos punitivos, sino también que tenemos un reto en transformar las dinámicas dentro de las escuelas y fuera de ellos, reconociendo a niñas y niños, niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos para construir espacios desde la empatía donde haya un acompañamiento y donde la salud mental también sea una de sus prioridades, porque atender el bullying no es solo frenar la violencia en el aula, sino también garantizar
garantizar el desarrollo integral de toda una generación, Aníbal. Sí, y acá tocas varias problemáticas con respecto a este tema, porque desde luego que uno piensa en el entorno social, piensa en el entorno familiar, que son dos de los principales entornos, y desde luego el entorno escolar, que eso complementaría, digamos, estos tres principales círculos con los cuales uno puede entender la participación de las infancias en las escuelas y en donde incide tanto la docencia como la parte de la sociedad misma o el contexto social en el que se desarrolla y la familia. Y acá la otra situación es, además de todo esto que bien comentabas en el texto, que los invitamos y las invitamos a leerlo, y con las entrevistas que presentaste, el otro tema es el de los docentes y de las docentes, porque hay nuevas problemáticas, hay acceso a nueva tecnología, como es lo que decíamos también al inicio y que también destacabas tú hace unos instantes, y desde luego que también los protocolos que se tienen, pues tienen que cambiar para los docentes y para las docentes también en los distintos espacios educativos que hay en nuestro país. Pero además de eso, también está pensar en cuál es la labor de la docencia, porque así como está la estructura educativa en nuestro país, en muchos espacios, particularmente los espacios públicos, se les han dotado de distintas atribuciones a los docentes y una de ellas es la de carácter burocrático. Y entonces terminan haciendo más trabajo burocrático que trabajo docente o que trabajo frente a grupo, por un lado. Por el otro, las distintas problemáticas sociales y particularmente las problemáticas de las familias, que en otra ocasión en este mismo espacio decía que ha tenido profundas transformaciones a lo largo de los últimos 36 años, prácticamente con el neoliberalismo, ha cambiado la estructura de la familia y por lo tanto las dinámicas y por lo tanto también como la repercusión en las distintas infancias, incluso también en los mismos padres y madres de familia. Entonces, eso abona a que los niños, las niñas, las infancias terminen pasando mucho más tiempo en las escuelas y profundizando también el tipo de relación que se tiene tanto con la maestra o el maestro o el docente que está a cargo del grupo, como también con los mismos compañeros. Entonces cambia mucho la dinámica que se establece por el niño, por la niña, por el infante en los distintos espacios, tanto en la familia como en el salón de grupo. Y ahí es donde viene la actualización que decía hace un instante de la docencia, porque en las distintas reformas educativas que han pasado, pues se ha establecido prácticamente al docente como aquel sustituto del padre o de la madre, incluso a grados que son bastante cuestionables. Lo digo en el sentido, por ejemplo, de que en algún momento a partir de las distintas problemáticas que surgieron en el gobierno de Felipe Calderón en las escuelas en el país, se les prohibió a los docentes que tocaran a un niño, cuando antes eso era normal en el sentido de tocarlo como de dirigirlo o de llevarlo a un sanitario, o en fin, todo este tipo de situaciones que se han ido modificando. Y el otro tema es que también el avance científico tecnológico ha modificado también la conducta de las infancias en nuestro país. Entonces, hay ahí un problema en el cual podría vincularse mucho más la política pública, como mencionas en el reportaje, para establecer otro tipo de protocolos, pero por un lado eso es importante, por el otro lado también es atender la problemática social. Vivimos en un país que sufrió, que vivió, que padeció, que experimentó en los últimos 35 años transformaciones muy brutales, entre ellas la económica, que tuvo repercusiones en la familia y en lo social, pero también tuvo un proceso de violencia muy fuerte a partir del sexenio de Felipe Calderón, que ya venía desde Vicente Fox, pero con Felipe Calderón aquello se incrementó de una manera inusitada y sobre todo en un contexto de espectacularización de la violencia que ha repercutido en las infancias. Entonces ahí también tenemos mucho que hacer en el sentido de establecer distintas vías y formas para restablecer ese tejido social que se ha roto. Y el espacio educativo es precisamente uno. Entonces habría que explorar en, digamos, ya ahí los expertos y las expertas lo harán, en términos de pedagogía, en términos también de trabajo social y en términos incluso hasta psicológicos, las distintas herramientas con las cuales se podrían actualizar todos esos protocolos para adecuar las escuelas y también para explicarle a madres y padres qué es lo que se tiene que hacer en un contexto como el que tenemos actualmente, en el que difícilmente
a un niño se le va a prohibir o se le va a excluir de tener acceso al Internet o de aparatos tecnológicos. Y bueno, esa también es otra discusión porque en otros países, como hemos visto en este mismo espacio, pues ya hay legislaciones que han avanzado para intentar legislar y sobre todo reglamentar el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Entonces también ahí habría otra vía abierta para atender este tipo de problemáticas, pero desde luego que eso genera un debate nacional con respecto a lo social, con respecto a la familia, con respecto a la labor de los docentes y con respecto también a cómo vamos a atender este problema que tenemos actualmente a nivel nacional. Claro que, como bien mencionabas, no me gustaría para nada que se piense que hay una recriminación, una criminalización hacia el papel que ejercen adultos, porque por supuesto que se entiende que, por ejemplo, docentes muchas veces tienen grupos de hasta 60 alumnos en donde es difícil que haya una atención individual hacia cada uno de ellos. Y les mencionaba también ya en un momento que incluso los papás pues viven en contextos sumamente estresantes en donde ellos también tienen condiciones en donde ese cuidado hacia ellos mismos no se permite y no está, y que eso deriva pues también de diferentes violencias. O sea, yo creo que el tema de bullying es un tema de cómo hay una violencia en general dentro de todo un sistema, y que pues esto nos deja pues ver y más bien poner atención sobre la manera en la que podemos relacionarnos con menores de edad, y que sirva quizás un poco de reflexión sobre cómo yo me vinculo con otras personas, y para que docentes y padres de familia también busquen la manera de pues de recibir esta atención para que sus hijos o estos menores de edad crezcan en entornos seguros y que no les genere, que estos entornos seguros más bien terminen generando que las condiciones en las que ellos están pues favorezcan entornos que al futuro van a continuar en este futuro, pues en esta sostenibilidad, en donde si son bien tratados desde que son menores de edad, seguramente van a crecer en este tipo de condiciones, y entonces estos niveles de violencia en general podrían llegar a reducirse.